El tema de las alzas de precios en algunos productos de la canasta básica se ha instalado en estos días. Hay gente que dice que cuando se hablan de reforma, ya sea fiscal, tributaria, los comerciantes, los empresarios se adelantan y empiezan a aumentar. Pero esta semana se ha tocado uno de esos productos que ha despertado las alarmas, el arroz. El dominicano no juega con su arroz. Dicen algunos comerciantes consultados que ha aumentado el saco de las 100 libras en un 60%. El ministro dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Quién dijo eso? Eso no es verdad. Aunque deja ver que sí ha aumentado algo. Vamos a ver cómo está el ambiente en la calle. Nuestra compañera Raiza Álvarez está visitando algunos comercios para verificar esto de cuál es realmente el precio de algunos productos, especialmente del arroz. Raiza, buenos días. Muchísimas gracias, don Nelson. Muy buenos días, chicos, y buenos días a todo el que nos ve a través de sus pantallas. Nosotros continuamos el día de hoy consultando acerca de los precios del arroz, este tan preciado producto y 1A en la canasta básica familiar. A ver si es verdad que se están exagerando los precios, si sí o si no. Ayer estuvimos en la feria ganadera, hoy nos trasladamos hacia los colmados. Me encuentro en el sector de Los Praditos. Vamos a ingresar a este colmado para verificar con el dueño hace cuánto tiempo y más o menos los precios que él compraba el arroz antes y los compra ahora. Muy buenos días, señor Félix. ¿Cómo está usted? Vamos a hablar un poquito de cómo andan los precios del arroz. Hace más o menos qué tiempo usted lo compraba a diferentes precios, cómo lo vende ahora. Hace como un mes yo lo compraba a 3.600, 3.700, ahora está a 4.000, 4.100. ¿Y cómo usted lo vendía a la población? Antes lo vendía a 30, a 32, ahora lo vendía a 38, a 40. Ese es el que se vende... El super selecto. El super selecto, es el que se vende detallado, ¿no? Sí, detallado. ¿Y el empacado, más o menos, cómo se está vendiendo? El empacado está vendiendo entre 45, 48, 50. Digamos que, o sea, en más... Como 5 pesos más o menos. Pero eso es en un mes, el que ha subido más o menos. Más o menos. En un mes. De un mes. Bueno, señores, en un mes ha subido aproximadamente 5 pesos a través, por lo menos en a nivel de colmado. Nosotros estuvimos consultando también otros colmados del sector de Cristo Rey para que ustedes también puedan escuchar de primera mano los precios que van oscilando, me imagino que de acuerdo al sector donde uno se encuentre, 1 peso más, 2 pesos menos. Vamos a escuchar. Bueno, los arroz han aumentado bastante, de verdad que sí. Porque el saco de arroz, como yo le dije ayer, estaba la prensa aquí, el saco de arroz que se vendía que estaba a 2.800, ahora está llegando a 3.500 y 3.700, un saco de arroz. Sí, el arroz ha incrementado pequeña alza en los últimos meses, porque si vamos a ver, el arroz tiene año y medio, 2 años, que un saco de arroz costaba 2.500 pesos. Selecto está a razón de 45. Está a 4.400 pesos. Ahora mismo el precio eso costaba 2.800 pesos y ahora cuesta 4.200. ¿Y más o menos cómo tú lo estás distribuyendo? A 40 la libra. Ese es el que vendes detallado, ¿verdad? Sí. ¿Y los que vienen empacados? Hay uno a 50 y uno a 45. Cuando compramos 5 libras, ya tú sabes por dónde nos va. Cuando compramos 3 libras de pollo, nos estamos muriendo. Tan caro ahora, tan elevado, ya tú sabes. Mire, ¿y ese sancochito no lo acompaña entonces con un arrocito? Sí, ahora un ratico lo vamos a poner. Hay que comprarlo aunque esté caro, porque uno no se va a dejar morir del hambre. Bien, señores, los precios pueden variar de acuerdo al colmado, digamos que el expendio, puede ser feria ganadera. Ayer también estuvimos consultando en algunos almacenes que quienes normalmente les proveen a los colmados también coinciden en que los precios han aumentado ya de un año para acá, al menos un 30% en los sacos de arroz. La diferencia está, por ejemplo, algunos se venden ya empacados, preempacados, otros se venden al granel, pero las amas de casa, sobre todo, también tienen al grito al cielo familias que a veces tienen que comprar 3 libras y hasta 5 libras de arroz. Sumándole a esto
el costo del aceite, el costo de las carnes, pues dicen que es insostenible. Nosotros vamos a continuar con las consultas de los precios del arroz ya de acuerdo a otros lugares donde se pueda pues vender a la población. Es todo lo que tengo desde Los Praditos. Yo regreso con ustedes a los estudios. Bien, ahí está el testimonio de lo que venden y los que compran. Juzgue usted mismo. Bueno, y los que consumimos también contamos en la ecuación, porque el arroz es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra dieta, y por lo tanto es obligado a hablar de él y ponderar las declaraciones del ministro de Agricultura, que desmentía las denuncias de los comerciantes sobre un supuesto incremento en precios del arroz. Y para hablar del arroz, de los supuestos incrementos, de los desafíos que tiene el sector de cara a la implementación del DERECAFTA el año que viene, para hablar de todos estos temas y no solo del arroz, porque desde la canasta que tenemos que hablar, está con nosotros Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Julián Parra, presidente de la Asociación de Mayoristas de los Mercados, y Andrés Cosma, presidente de la Asociación de Mayoristas de Provisiones, AMAPROSADO. Buenos días, bienvenidos a los tres aquí a nuestros estudios. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la situación real ahora mismo de este arroz que día a día comemos los dominicanos? Bueno, lo primero es que el incremento del precio del arroz tiene alrededor de un año, donde los molineros nos incrementan el precio 100 pesos el saco de 125 libras, que es el arroz que nosotros le vendemos a los colmados, no el arroz en marca, en fundado, que siempre tiene un precio que son para ustedes, la clase media alta. Entonces, el saco de arroz de 125 libras, por ejemplo, hace un año, nosotros lo vendíamos a 2.900 pesos el saco. Y por eso nosotros hablábamos que había arroz en los mercados que se podían vender a 24 y 25 pesos la libra. Entonces, cada mes 100 pesos, 200 pesos, ha llegado que nosotros le estamos vendiendo ahora a los colmados el saco entre 4.100 y 4.200 pesos. Estamos hablando de un 34%, no de un 60%. Entonces, por esto es que ahora el precio del arroz, que se vendía a 25 pesos, ya ustedes lo vieron ahí en los mercados, el precio promedio está a 35 pesos. Yo vi arroz ahí a 33 pesos. Claro, hay arroz que tiene un 10% de grano partido, uno que tiene 15 y otro que tiene hasta un 20%, que le dice arroz especial. Pero el arroz selecto, el precio mínimo, imagínense, nosotros lo estamos vendiendo a 33,60. Entonces, por eso cuando van a los colmados, a diferencia de los mercados, el arroz vale 40 pesos la libra. Ahí escuchamos con un comerciante de Los Praditos, cerca de aquí, lo está vendiendo a 45 pesos. Yo creo que se pasó, porque 33,60, si usted le pone un 20% de margen de comercialización, estaríamos hablando de 40 pesos la libra. Pero hablar de 45 pesos, ya hay falta como un grado de conciencia de parte de los dueños de colmados, que muchas veces no saben multiplicar el porciento de los precios. Claro, nunca en contra, sino siempre súper a favor. Pero lo más importante es que actualmente nosotros somos miembros de la Comisión Nacional Arrocera y hoy se van a dar los datos de cuánto arroz tenemos, porque automáticamente comienza a hablarse que el arroz subió un 60%, lo que ocurre es un nerviosismo. Y si a un colmado que siempre compraba 1 o 2 sacos semanales, ya quiere comprar 5. Entonces, la reserva estratégica que siempre ha existido automáticamente disminuye. Entonces, en estos momentos tenemos 4.8 millones de quintales de arroz que están en las factorías, y en proceso de cosecha estamos hablando de alrededor de 700.000 quintales. Estamos hablando de 5.5 millones de quintales, y el consumo del arroz es de 1.1 millones de quintales mensuales, que se ha incrementado alrededor de 100.000, 150.000 quintales, al duplicarse la cantidad de turistas que están entrando a República Dominicana. Ustedes saben que en los hoteles se les sirve su arroz también a los turistas. Entonces se ha incrementado el consumo hasta 1.1 millón de quintales mensuales. Es decir que ahora mismo en almacenes de los dueños de factorías son 5.5 millones, que es el consumo de los próximos 5 meses, por lo cual entiendo que
no debe de existir un nerviosismo ni de los consumidores ni de los comerciantes por comprar y almacenar cantidades de arroz, porque entonces la reserva estratégica entonces la vamos a tener entonces nosotros, los comerciantes, y ustedes, los consumidores. Entonces esos 5.5 millones fácilmente se convierten en 3 millones porque por la especulación y porque no vaya a existir arroz, entonces vamos a tener nosotros 2 millones de quintales y el proceso de importación se va a acelerar. Entonces, este año a los molineros le entregaron 1.5 millones de quintales de arroz para que el arroz no se incrementara más de lo que se ha incrementado en estos ¿Cuáles momentos. son las razones? Perdón que yo lo interrumpa, Sí. para que la gente entienda. ¿Cuáles son las razones por las que se les está incrementando mensualmente el precio del arroz a ustedes? O sea, que en factoría les dicen 200 pesos más, 200 pesos. O sea, ¿qué es lo que motiva este incremento? O sea, ¿cómo se sustenta ese incremento? Y aparte, hay otra pregunta. Usted habla de eso, pero cuando nuestra compañera Raiza Álvarez le preguntaba a los comerciantes detallistas, lo que ellos decían es que cuando nos vienen a vender nos dicen, compra ahora que va a subir. Sí. Ahí hay algo muy interesante y precisamente informaciones o desinformaciones. Bueno, sabemos que hay retos globales y República Dominicana no se escapa a ellos, entre ellos la migración, el cambio climático, el tema de la inteligencia artificial. Cuando observamos lo que pasa con el cambio climático, lo que ha sucedido en los últimos años, 2023, que pasó con la situación que tuvimos en el este, el tema del azúcar, sí. Eso ha ocurrido también con el caso del arroz. En el caso del arroz, cuando llueve mucho, pues tenemos problemas, pero cuando hay mucha calor que sobrepasa los 35 grados, también tenemos problemas porque el arroz no envaina, no llena, y eso afecta un poco. Nosotros también tenemos la situación de que, como decía Iván, no solo a los hoteles, al turismo se le vende, sino también la exportación hacia Haití, que aunque está prohibida la exportación del arroz, sin embargo, pues a nuestros vecinos, de alguna manera, ellos pues se las ingenian y compran. Eso limita un poco pues la cantidad de productos que tenemos. Sin embargo, esa desinformación, para llamarle de alguna manera, de que el arroz ha subido un 60%, a nosotros, la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo, pues nos llevó a preocupación. Y lo que hicimos fue que observamos una cantidad de suplidores y comenzamos a trabajar los costos. Y no, andan alrededor, al por mayor, alrededor del 14-15%, y los que tienen que subir, por ejemplo, los detallistas, no debe superar el 26-27% aproximadamente. En la medida en que se habla de que el arroz sube un 60%, eso crea una reacción en cadena negativa, que es lo que mencionaba el señor Iván, porque cuando se dice que el arroz va a subir un 60%, el que compra, la familia que compra un saquito de 50 libras, pues dirá, bueno, vamos a comprar 2 por si acaso. Y eso presiona de alguna manera el precio. Y esas son de las razones por las que hay que tener cuidado con la forma de informar, con las informaciones. El señor Andrés Cosman. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos el gobierno se ha preocupado de los molineros. Los molineros piden que le rebajen los insumos. Los molineros piden conquista con el gobierno y el gobierno cede. Pero el gobierno no interviene cuando ellos le suben 200 pesos mensual. O sea, lo ha dejado suelto. Eso conlleva que sabe ser que pueda. Eso no es justo. Nosotros creemos que no es así de 60. Pero si el gobierno no interviene en los próximos tiempos, los molineros lo llevarán a 7,000 pesos el saco. Y no hay quien diga alto ahí. Porque Oye, que están por su cuenta. Oye, lo primero para responder puntualmente a su pregunta, el año pasado, con la sequía, hubo una disminución en la producción de arroz, porque normalmente aquí se producen entre 15 y 16 millones de quintales de arroz al año.
y siempre ha existido una reserva estratégica entre 4 y 5 millones de quintales de arroz. Entonces, con la sequía hubo una reducción importante en la cosecha el año pasado que motivó a que en el mes de enero y febrero se autorizara la importación de 1.500.000 quintales de arroz. Entonces, el arroz también está caro en el mercado mundial e inclusive cuando uno pide, para poner un número, 50.000 sacos de arroz, le dicen, no, nada más te puedo vender 10.000. Entonces, la exportación per se aquí no existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos 5 mercados binacionales, desde Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Jimaní. Entonces, se transa el arroz entre los comerciantes de República Dominicana que están en los mercados y los clientes que vienen de Haití. Pero aquí está prohibida la exportación de arroz hace alrededor de 2 años. Entonces, aquí el problema ha sido de la cosecha el año pasado y esperamos que este año, porque la segunda cosecha va a tener buen ritmo, se pueda llegar 12, 13, 14 millones de quintales y que se va a importar arroz para diciembre para que no se incremente más el precio, que se haga una planificación adecuada y que se tome en cuenta el sector comercio, porque de este año se lo dieron prácticamente todo a los molineros. Entonces, cuando llegue ese arroz de Estados Unidos, que viene con un 4% de granos partidos, los molineros lo que hacen, llegan, se lo llevan para sus factorías y la reserva que habían como 600.000 quintales, para que tengan una idea, de puntilla y medio grano, y lo que hace es que lo ligan y vuelve el arroz en sacos de 125 libras y cuando se importa vienen de 110. A nivel técnico, eso que tú señalas, por ejemplo, un 5% de arroz partido, ¿cuál es el estándar que, digamos, de un consumo normal, lo apropiado, dependiendo del quintil? ¿Y qué es lo que se está sirviendo? Porque es muy técnico lo que señala. No, correcto. Lo que pasa es que de cada 100 granos, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo compramos en el mercado internacional, un 4% están partidos. 4%. Entonces, pero eso es un arroz selecto, premium, de primera categoría. Entonces, después viene un arroz que se sirve aquí de 10%. Y para el quintil más bajo, normalmente está entre un 15 y un 20% de granos partidos. Es decir, de cada 100 granos de arroz, 15 o son medio grano o están partidos. Eso es en términos para que la gente lo pueda entender. Por esto, ustedes ven que hay arroz en el mercado, ustedes lo vieron ahí a 33 pesos. Pero nosotros se lo estamos vendiendo, el arroz selecto, a 33,60 a los dueños de colmado. Entonces es imposible que lo vendan a 33. El arroz selecto que nosotros estamos vendiendo, lo que se vende es un arroz superior, la calidad muy buena, lo único que tiene 15% de grano. La producción me apunta aquí que esas imágenes son de archivo. Ah, sí, que no están actualizadas. Mire, con relación al tema, ustedes de la Comisión Nacional Arrocera, hay un tema que es retante, que preocupa al sector arrocero, es el desmonte total arancelario por el efecto del DERE-CAFTA. Ya eso está a la vuelta de la esquina, ya llegó. ¿Cuáles las expectativas con relación a esto y cómo el sector va a enfrentar el impacto que eso va a tener en la producción nacional? Bueno, lo primero es que aquí se tienen 2 años hablando que viene el cuco, y el cuco de todas formas va a llegar, porque es prácticamente imposible que el Congreso norteamericano legisle solamente para decir que el arroz de República Dominicana le vamos a dar 5 años más, cuando nos dieron 20. Entonces eso es prácticamente imposible. Entonces decir que el cuco va a llegar. Ahora, también tenemos que significar que los productores de arroz en República Dominicana están sembrando variedades de una calidad excelente. Antes, por ejemplo, las mujeres que cocinan en los barrios, el plato del día, como decía uno de los jóvenes de aquí, le gusta que el arroz crezca, que el arroz huela viejo. Entonces, pero ya aquí en República Dominicana, las variedades de arroz que se están sembrando, el arroz rinde mucho también. Y ya esas personas prefieren comprar el arroz dominicano porque está creciendo un poco más que el arroz que viene de Estados Unidos. Es decir, que las variedades de arroz de aquí, en los últimos 5 años,
han hecho una transformación excelente. Ahora, ¿y la calidad del grano? Que usted dice que el de allá es 4%. Bueno. Y el de aquí hasta 10, 15 Sí. y 20%. Claro, lo que pasa es que uno lo compra en el mercado y dice, bueno, yo quiero arroz 4% para que el arroz sea selecto. Entonces, aquí normalmente hay arroz de 4%, pero ustedes saben que vale más de 50 pesos la libra. Claro. Que el arroz de marcas, que son marcas premium. Entonces, Mira, ya es un Iván, arroz mucho más caro. Escúchame que te interrumpa. Sí. Para ir al asunto de los precios. O sea, ustedes dominan bien el mercado. Usted habla de cambio climático, inteligencia artificial, pero me gusta la lógica de Parra. Menciona a los molineros y menciona la intervención del gobierno, que parece que no es equitativa y justa. ¿Usted podría desarrollarme para un poco más de idea del papel que están jugando los molineros? Bueno, fíjese, voy a comenzar con el arroz de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 furgones de arroz que nos dieron permiso en el de Recata. En enero el arroz estaba de 26 a 27 dólares. Ahora está a 47. No lo he podido traer, porque entonces ¿cómo va a salir la libra aquí en el país? Entonces los molineros aprovechan toda esa coyuntura, con la ventaja de que los gobiernos, cuando vienen los permisos del DRCARTA, se lo dan todos los molineros. Le dan el 90% y el 10% al comercio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ellos saben jugar eso. Viene un arroz selecto, lo llevan a un arroz superior, metiéndole el 15% de puntilla. ¿Y a dónde está el gobierno que le diga, actúa ahí? Por eso que ellos están por su cuenta. Y no culpo a este gobierno, sino todos los gobiernos que pasan. Se montan en el mismo carrito porque corre bien. Entonces, ese es el desorden total de lo que se llama el comercio de República Dominicana, que todo el mundo está por su cuenta. Pero se supone que ese 90% no se otorga antojadizamente. Yo creo que hay reglas de juego. No, sí, había. Esto es algo que pueda. Aquella vez de... No había una subasta que se La hacía. subasta. En ese tiempo había subasta, pero también había su contumafia, que es la palabra que yo uso siempre, como dije en Puerto Rico. ¿Cómo funciona ahora? Explíquele a la gente que no subasta. conoce. Ya no hay, porque eso lo prohibieron. Pero en la subasta, por ejemplo, yo participaba con 3 números de bolsa y banco. Tenía el 8, tenía el 9 y tenía el 11. Y eso tenía su contumafia porque tenía su maña. Rifaban un furgoncito para los detallistas, otro furgoncito para los detallistas. Pero en la Apocentro se asignaban 50 y 60 furgones. ¿Y ahora cómo funciona ahora? Eso funcionaba así porque ya no hay subasta. ¿Cómo funciona ahora? Agricultura hay que dar los permisos del DRCATA, de habichuela, de todo eso consiguiente. Y hasta de azúcar ya agricultura interviene. ¿Cómo que funciona? era inazúcar. ¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional Arrocera, en este caso, que ustedes todos pertenecen? ¿Cómo funciona allí? Bueno, Iván, que es el Pertenece, único que pertenece a la Federación Dominicana de Comerciantes, porque aquí es así. Aquí debiera mover mucho. Y pero con Iván el tema tuvo del la suerte. azúcar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Usted podría Sí. explicarnos? Bueno, con el tema del azúcar, lo que ha sucedido, bueno, desde el 2023, el tema como mencionamos, en el este hubo una situación en la que pues la producción bajó, la producción de azúcar, por el huracán Fiona, se afectó y eso hizo que haya una escasez del dulce en la población que permitió que el gobierno pues permitiera la importación de alrededor de 145.000 toneladas. En el 2023 también hubo la prohibición de exportación del Central Romana a Estados Unidos. Entonces, ese azúcar que estaba ahí, que ya no se iba a vender, no se vendía, ¿cómo se redireccionó? Mire, para estar claro con el tema del azúcar, al prohibirle a Central Romana la entrada de la cuota preferencial, donde ellos eran los principales exportadores de azúcar, pues son los mayores productores. Entonces, al Central Romana salir del juego, entonces los otros ingenios, los de los Vicini y los de los guatemaltecos, son los que están supliendo
la cuota de azúcar que Central Romana no está exportando. Entonces, ahora el mercado local solamente lo tiene Central Romana. Entonces, ahora hay un problema grave nacional. Inclusive, los comerciantes del sur, que tradicionalmente, como el ingenio Barahona está ahí, le entregaban sus cuotas de azúcar. Todos los días me llaman 10 y 20 comerciantes que ya no le están sirviendo el azúcar en Barahona. Entonces, por esto, el azúcar, que es, dicho sea de paso, el azúcar es el único producto que tiene control de precios en la República Dominicana, aparte de los combustibles. 2 productos, los combustibles y el azúcar. Entonces ahora un saco de azúcar que debiera de costar 3.200 pesos, entonces vale 4.500. De 100 libras. De 125 libras como el arroz. Entonces, la gente está desesperada, los comerciantes están desesperados porque no hay un suministro de azúcar eficiente para nosotros poder vender el azúcar a precios de control. El año pasado vino lo mismo, se dieron los permisos de importación, pero entonces si le dan el 80% a los ingenios para que ellos mismos la traigan, entonces están haciendo el mejor negocio del mundo. Entonces, al comercio, para puntualizar esto, que es un problema serio que tenemos nosotros, como dice el amigo Parra, es, señores, si a los molineros le dieron 1.500.000 quintales de arroz, ellos pueden traer barcos de 10.000 toneladas de arroz. Entonces el precio de ellos obviamente es mucho más barato. Entonces vienen, por ejemplo, a Parra y le dan 4 furgoncitos. ¿Cuántos son 4 furgoncitos? Nada, 100 toneladas. Entonces, ¿cómo compra Parra arroz con las mismas condiciones que los molineros? Porque los molineros compran 10.000 toneladas en un solo barco y Parra 100 toneladas en 4 furgones. Entonces se le hace imposible traer esos 4 contenedores de arroz porque la diferencia de precios entre un barco de 10.000 a 100 toneladitas de arroz es imposible. Entonces aquí el problema que existe es que no es posible que los faltantes de la producción se lo entreguen a los mismos productores. Pues entonces se está premiando la ineficiencia aquí en República Dominicana. Para que no siembren caña. Sí. Para que no. Sí. Es mejor recibir de fuera y no sembrar caña porque no van a pagar empleados ni nada. Ese negocio mejor del mundo. Por ejemplo, ahora, tengo que admitir aquí que Central Romana no ha subido el azúcar de precio, porque sería muy injusto. No, pues tiene control para. Pero ¿qué pasa? A mí, yo tengo como 30 años comprando azúcar y se me vendían 4.200 sacos de azúcar semanal. Ahora me asignaron 50 sacos y 300 sacos. 50 refinos y 300 cremas. Yo tengo que suplir 5 o 6 casas comerciales que empacan azúcar, que hacen jugo y lo mandan a Miami. Ya no tengo azúcar. Entonces, donde se halla el azúcar que costaba 3.000, el que la tiene la ponía 4.000. Y sálvese el que pueda, porque tampoco solicitamos al gobierno un permiso de importación para competir, pero eso no se puede, porque los dueños del país, que son los ingenios, a eso es que hay que dársela. Para que usted conozca cuál es el problema de raíz del problema del azúcar. Ok, yo no te subo el azúcar, pero te vendía mi saco y te voy a dar 25. Claro. ¿A dónde llega eso? Un tema de oferta y demanda. Un tema de oferta y demanda. Entonces hay muchas cosas que hay que ver. Porque nosotros. O sea, ¿ustedes sienten que el gobierno le está haciendo trampa a los productores? No, a los comerciantes. No, a los comerciantes no. No, espérense, no este gobierno. Los gobiernos desde 20 años para acá vienen haciendo trampa. Todito. Y sácame uno. ¿En beneficio de quién? Usted ha dicho de los dueños del país. De los dueños del país. Y no ha cambiado nada. No, eso no cambia. ¿Cómo que se llama, Parra, la mafia de la... Con tu mafia. Con tu mafia. Con tu mafia. Esa palabra la hice yo favorita en Puerto Rico, que me decía, ¿y cómo que el comerciante de República Dominicana allá? Entonces se pusieron a explicarme, digo, mira, con tu mafia viene así. Tú me mandas si hay una vaina, pero yo no sé de eso. Pero tengo que llevarte los cuartos a ti por detrás. Es una con tu mafia. Claro.
Sí, pero o sea, mandarme a mí, yo te vendo, pero usted es dueño, pero no se sabe de usted. Sí, aquí hay un punto importante aquí y es dos llamados. Primero a la población a que no se deje desinformar, no se lleve de esa desinformación de que el arroz ha subido un 60%. No es real. O sea, ¿ha subido cuánto en 4 años? Bueno, no puedo medirlo ahora en 4 años, pero en un año aproximadamente entre un 30 y un 32. Lo que pasa es que a mí cuando me mencionan el tema de la desinformación, tengo que hacer la aclaratoria. Claro. Porque el comerciante que le están preguntando en el mercado dice, yo compraba un saco a 2.200 pesos y ahora lo estoy comprando a 4.400. A 2.900, ahora 4.100, 4.200, alrededor de un 34%. En el último año. Exactamente. Sí. Exacto, pero viene un acumulado porque la gente señores, la gente hace cálculos, no nada más del año anterior. Sí. Porque aquí no suben los sueldos todos los años. Entonces también la gente hace, esa es otra cosa. Sí, que sí, es un tema. Eso es así. Entonces hay que hacer un llamado para que la población esté tranquila, en calma. Obviamente, y nosotros como asociación de mayoristas lo sabemos y hacemos el llamado, nosotros defendemos a los consumidores dominicanos. Sí. Obviamente subir un 2% es mucho, entendemos que no debiera subir, y el llamado al gobierno para que se siente con los molineros y puedan ponerse de acuerdo, para que de alguna manera pues no siga este deslizamiento del precio hacia el alza. Bueno, pues ahí está el llamado y las informaciones. Agradecemos a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, a Julián Parra, presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercados, y a Andrés Coma, presidente de la Asociación de Mayoristas de Provisiones, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Pasamos a pausa.